Colosio baja del templete y, rodeado de su equipo de seguridad, empieza a caminar lentamente hacia la camioneta para salir de ahí. Para ese momento hay todavía más personas que cuando llegaron y las cosas comienzan a salirse de control. No pueden más que empujar poco a poco entre el tumulto sofocante. Colosio sigue abriéndose paso como puede. Está cerca de la salida, pero la muerte está más cerca. De un momento a otro, el cañón de un revólver Taurus calibre 38 reposa en su sien derecha y dispara. Se presentaba como el político que cambiaría todo, que terminaría con la corrupción y levantaría a todos los Méxicos. Pero dicen por ahí que una decisión le terminó costando la vida. Un discurso en el que se separaba de su propio partido y lo hacía ver mal, lo que aparentemente chocó con los intereses de hombres muy poderosos. La versión oficial cuenta que el tirador fue un lobo solitario, pero por las inconsistencias en la historia, la gente terminó creyendo que todo se trató de un plan de las altas esferas. En este video trataremos de responder a la pregunta: ¿quién acabó con Colosio? Y más importante aún, ¿realmente hubiera podido cambiar el país como muchos creíamos? Luis Donaldo Colosio Murrieta nace el 10 de febrero de 1950 en un pequeño pueblo sonorense llamado Magdalena de Quino. No crece en cuna de oro, pero vive una vida en donde nada le falta. Su padre, Luis Colosio Fernández, trabajaba en la minería. Después termina la carrera de contador y entra a una empacadora de carnes, donde aprende liderazgo y con esto comienza a avanzar en el sindicato de obreros hasta llegar a ser el secretario del ayuntamiento de Magdalena, desde donde trabaja para mejorar la vida de los habitantes del pueblo. Durante su infancia y juventud, Colosio se vuelve un estudiante brillante y en 1967 empieza a participar en un movimiento estudiantil que protestaba contra la intervención militar en universidades autónomas estatales, movimientos que crean en él ideas sobre la justicia, la libertad y el liderazgo. Aunque su padre eventualmente le pide que abandone el movimiento y lo manda para la ciudad de Culiacán, esas convicciones no desaparecen. Al contrario, se instauran en su forma de pensar y moldearán su forma de actuar. Para la universidad entra al TEC de Monterrey a estudiar economía. El primer semestre se lo paga su padre, pero para el resto de la carrera consigue ser becado. Además, trabaja para la universidad como prefecto, ganándose así la comida y la estancia. Después entra a la Universidad de Filadelfia para una maestría en desarrollo urbano y posteriormente hace un internado en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en Austria. Pero es hasta 1979, mismo año en que regresa a México, que comienza oficialmente con su carrera política, pues se afilia al Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI. ¿Y por qué al PRI y no a otros partidos? Por dos razones. Primero, por la influencia de su padre. Y segundo, porque en este momento de la historia, el PRI era el único partido al que valía la pena unirse si querías hacer cambios en el país desde el gobierno, pues era el único que ganaba las elecciones. Como miembro del partido, Colosio comienza trabajando en comités y comisiones de desarrollo y de administración de presupuesto, pero resulta ser especialmente bueno como mediador de disputas y desacuerdos entre miembros, posiblemente por su experiencia en los movimientos estudiantiles. Esta habilidad y su buen trabajo comienzan a hacer que su nombre suene por los círculos, pero lo que verdaderamente le hace dar el siguiente paso es un contacto muy especial. Por medio de amigos que hizo en Filadelfia, conoce a un no tan calvo Carlos Salinas de Gortari. En ese momento aún no era presidente de México, solo era director general de Hacienda en el gobierno del presidente José López Portillo. Colosio y Salinas se hacen cercanos, pues además de pertenecer al mismo partido y ser economistas, ambos comparten una visión neoliberal parecida para el futuro del país. En estos años, Colosio también toma un trabajo como profesor de economía en la Universidad de Anáhuac, en donde conoce a Diana Laura Riojas, una mujer con la que en 1982 se termina casando. Ese mismo año, Miguel de la Madrid, quien era el jefe de Carlos Salinas de Gortari en la Secretaría de Hacienda, asciende a la presidencia. Y con un nuevo gabinete, el presidente necesita nuevas personas al mando, por lo que Colosio es llamado para trabajar en la Secretaría de Programación y Presupuesto, muy probablemente por recomendación de Salinas. El 31 de julio de 1985, Colosio y Diana Laura reciben a su primer hijo, llamado Luis Donaldo Colosio Riojas. Pero esta alegría se vería opacada tan solo 2 meses después, debido a que en 1985 un terremoto azota la Ciudad de México. Pero este terremoto también azota la imagen del gobierno del PRI, pues tuvieron una pésima gestión al momento de ayudar a la ciudadanía. Ese mismo año, Colosio da un paso al frente para postularse como diputado de Sonora y termina ganando. Y al poco tiempo también consigue el puesto de senador de Sonora. Pero tan solo 2 años después, Carlos Salinas de Gortari, que también había estado escalando cargos públicos, elige a Colosio como coordinador de su campaña presidencial para las elecciones que vienen. Este puesto es sumamente importante porque Gortari fue el coordinador de campaña de Miguel de la Madrid. Y si este patrón continúa, hay grandes probabilidades de que Colosio termine siendo candidato a la presidencia. Así que se empieza a volver una figura relativamente mediática.
Después de algunos meses haciendo campañas, llega el día de las elecciones para ver si Carlos Salinas sube a la presidencia. Pero surge un problema. Hasta ese momento de la historia de México, el PRI siempre había ganado con facilidad las elecciones. Desde que México adoptó un sistema electoral formal hasta este punto de la historia, que es alrededor de 1988, el PRI jamás había perdido una elección presidencial. Pero esta racha se estaba viendo amenazada por años de negligencias, la mala gestión del temblor y otros asuntos nacionales, por lo que ni Gortari ni el PRI estaban seguros de lograr la victoria. La oposición de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones de 1988 son Manuel Cloutier por el Partido Acción Nacional, o PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, el predecesor del PRD. El 6 de junio, la gente sale a votar con la esperanza de que las cosas cambien, y esta unión rinde sus frutos, pues cuando llega el momento de contar los votos, las cosas se ven bastante reñidas. La expectativa de la gente y de la oposición es grande, pues sienten que en estas elecciones finalmente han logrado lo impensable. Pero a mitad del conteo, algo desconcertante ocurre. El sistema de cómputo que cuenta y registra los votos deja de funcionar y en consecuencia los resultados dejan de ser reportados en vivo. Pero cuando el sistema se restablece, Salinas con el partido del PRI aparece en la delantera, lo que termina dándole la victoria por la presidencia de México. Antes de continuar con el video, quiero hacerle una pequeña mención a CyberGhost, el patrocinador del video de hoy, y un VPN que tiene más de 20,000 excelentes reseñas en Trustpilot, lo que nos indica que es uno de los mejores VPNs que existen. Un VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Cada vez que navegas por internet hay muchas miradas siguiéndote y ni siquiera el modo incógnito te protege por completo. Pero aquí es donde entra en acción CyberGhost VPN. Solo necesitas seleccionar una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar para cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. De esta manera nadie podrá ver tu actividad en línea. Y esa misma capacidad de cambiar de ubicación la puedes usar para desbloquear contenido y juegos restringidos geográficamente en más de 40 plataformas de streaming. Puedes cambiar tu ubicación virtual a Estados Unidos y acceder hasta un 50% más de contenido en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y muchas más. Funciona en Windows, macOS, Android y iOS y te permite proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente, perfecto para compartir con amigos y familiares. Además, conseguir lo equivalente a un 83% de descuento si lo descargas desde el link que te dejé en la descripción. Y CyberGhost está tan seguro de ser un buen servicio que te dan una garantía de reembolso de 45 días sin preguntas ni peros. Y si te registras a través de nuestro enlace en la descripción, también nos estarás ayudando a seguir creando más contenido como este. Y ahora, volvamos al video. Algunos piensan que fue fraude, otros solo un pequeño fallo técnico que no alteró nada. Pero no hay nada que los otros candidatos puedan hacer para impugnar legalmente los resultados de las elecciones. Para ese punto de la historia, el PRI siempre había tenido control de la presidencia, de todas las gubernaturas estatales, de las cámaras de diputados y senadores y hasta de los medios. Es por eso que en los 90s el escritor Mario Vargas Llosa llamó a México la dictadura perfecta, porque aunque siempre se había respetado la máxima de no reelección, por casi 70 años el proceso electoral había sido prácticamente una ceremonia simbólica para colocar a otro candidato del mismo partido en la silla. La reelección en sí es innecesaria, pues el poder simplemente pasa de uno a otro con el favor del dedo presidencial y el sistema hace el resto. Todo legal y todo perfectamente controlado. Es una dictadura sin dictador, pero con el control absoluto del aparato político, mediático y electoral. Una máquina perfectamente diseñada para perpetuar el poder del PRI. Esto es importante por un discurso que Colosio dará más adelante, así que tenlo en mente. El problema para el partido del PRI es que para 1988 y después de lo de la caída del sistema de votos ya se comienza a volver difícil mantener una buena imagen del PRI, por lo que Salinas elige a Colosio como presidente del partido con la intención de que use sus habilidades conciliadoras, carisma y buena reputación para limpiar un poco el nombre del partido. En su discurso, al aceptar la candidatura, Colosio critica la actitud conformista de los priistas que se sienten seguros de ganar solo por ser del PRI y advierte que si el partido no está al frente del cambio político, entonces no tiene razón de ser. En el video del discurso vemos a Manuel Camacho Solís, quien parece incómodo con lo que dice Colosio, tal vez porque lo sintió como un ataque o porque encuentra el mensaje muy radical. Pero lo que sí es seguro es que no será la última vez que Colosio incomode con sus palabras, ni la última vez que Camacho Solís juegue un papel importante. Así que no lo pierdas de vista. Como presidente del PRI, Colosio comienza a proyectarse en las entrevistas como un líder que busca abrir el poder y representar mejor a la sociedad y reconoce que controlar las instituciones no equivale a tener el apoyo del pueblo, algo evidente en la pérdida de votos del partido. Esto lo muestra como un político hábil y honesto al admitir los errores del PRI.
Otra de las misiones de Colosio, al ser presidente del PRI, era garantizar victorias en todos los niveles para mantener la mayoría del partido. Sin embargo, en 1989, el PRI pierde Baja California frente al PAN, marcando la primera vez que otro partido ganó una gobernatura en México. Un hecho histórico y un duro golpe que Colosio tuvo que enfrentar. Sin embargo, una enorme tragedia llega a su vida el siguiente año. En marzo de 1990, Diana Laura, su esposa, es diagnosticada con un peligroso cáncer pancreático. Para 1992 la vida de Colosio se torna complicada. Por un lado, el cáncer de Diana Laura aumenta, por lo que Colosio debe bajar su carga de trabajo para apoyar a su esposa cuando lo necesita. Por otro lado, Colosio deja de ser responsable de las victorias o derrotas del PRI, ya que Salinas lo nombra secretario de Desarrollo Social y lo pone al frente del Programa Nacional de Solidaridad. Este programa busca impulsar el bienestar a través de inversión pública y trabajo en conjunto con las comunidades. Desde Sedesol, Colosio ayuda a restaurar hospitales y caminos, llevar agua y electricidad a zonas marginadas y construir o reparar escuelas en todo el país. Todos estos esfuerzos lo acercan a la gente más vulnerable, en particular en Chiapas, que tiene un problema histórico de repartición de tierras y desigualdad social generado por la discriminación y los abusos hacia los pueblos indígenas. Además, estar en el gabinete del presidente también lo acerca aún más al puesto más alto del gobierno, la presidencia. Esto es porque existía una larga tradición en la política mexicana que acostumbraba a que antes de terminar un sexenio, los medios comenzaban a hablar de los posibles próximos candidatos para las elecciones. Y entre esos presidenciables, usualmente era elegido como el candidato final al coordinador de campaña presidencial anterior, o sea, el puesto que ha desempeñado Colosio. Pero, aunque tenga la ventaja, Colosio no es el único competidor para las elecciones que se aproximan. Su rival más fuerte, y también hombre de confianza de Salinas, es Manuel Camacho Solís, entonces secretario de Relaciones Exteriores. Y sobre este contexto, la serie de Netflix del 2019 inicia. Sobre un PRI menos popular que nunca, sobre un Manuel Camacho queriendo la candidatura y sobre un Colosio que tiene el sueño de ser presidente, pero que no vivirá para experimentarlo. Salinas, Colosio y sus guardias trotan por un bosque. Colosio se adelanta y tiene una plática con Salinas. Ahí el presidente le da la gran noticia de que será el próximo candidato a la presidencia. Una noticia que pone a Colosio muy feliz. Salinas ha dicho que eligió a Colosio por su experiencia como legislador, presidente del partido y por su trabajo en Sedesol. Además, proyectaba una imagen humilde por sus orígenes en el pueblo de Sonora. Era carismático y representaba una cara joven y fresca, algo que el PRI ansiaba en esos momentos si no quería seguir perdiendo popularidad. Después de ser elegido como candidato para continuar el legado del PRI, vemos a Colosio despejando su mente jugando béisbol, su deporte favorito. De pronto, aparece el hermano de Salinas con una carpeta llena de nombres de donantes y las cantidades aportadas, claramente esperando favores a cambio. Pero Colosio no quiere comprometerse y rechaza las donaciones. El hermano se molesta y le advierte en una especie de amenaza que, aunque ya fue elegido, Carlos Salinas aún puede cambiar de opinión. Ahora, no hay pruebas de que esto haya ocurrido realmente. Parece más una dramatización útil para entender el fenómeno del dedazo, o sea, el poder que tiene el presidente para nombrar y también quitar al candidato de su partido, algo que tendrá importancia más adelante. Otro problema para Colosio surge en 1993 cuando Manuel Camacho Solís comienza a quejarse públicamente por no haber sido elegido como candidato. En la serie lo retratan visiblemente molesto al no asistir a la gala del PRI en honor a Colosio y al no haber felicitado en persona por haber sido elegido. Pero las cosas están por ponerse feas, así que presta atención. Al principios de los 90, el gobierno de Salinas avanza con una imagen de modernización y progreso. El gran logro de su gobierno es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que permite el comercio sin aranceles entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto mejora varios indicadores económicos y fortalece la relación con el extranjero, pero también deja a mucha gente atrás. Uno de los sectores más afectados es el campesinado indígena del sur del país, especialmente en Chiapas, donde los agricultores e indígenas no pueden competir con las grandes empresas extranjeras. Se sienten olvidados, pero también traicionados, pues durante su campaña, Salinas había prometido solucionar el problema de repartición de tierras, que llevaba décadas cocinándose, pero en lugar de cumplir esta promesa rápido, puso sus esfuerzos en estos acuerdos comerciales del Tratado de Libre Comercio. En respuesta, un grupo insurgente que llevaba años organizándose decide actuar. El 1 de enero de 1994, el mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma varios municipios en México y declaran la guerra al gobierno, con la intención de denunciar el abandono y exigir autonomía. El gobierno responde primero con violencia, lo que lastima muchísimo más la ya frágil imagen del PRI. Recordemos que venimos
víctimas de un terremoto donde se actuó incompetentemente, de unas elecciones que muchos creyeron fueron una mentira y ahora de campesinos exigiendo sus derechos siendo violentados. Las críticas incluso se vuelven internacionales, por lo que Salinas decide cambiar de estrategia y nombra a un comisionado de paz. Y en una decisión muy polémica, elige a Manuel Camacho Solís, rival político de Luis Donaldo Colosio. Este era el tema más caliente del momento, así que Camacho acapara la atención mediática. Se le ve negociando con los zapatistas, encabezando ruedas de prensa y siendo presentado como el político que enfrenta la crisis, lo que literalmente deja a Colosio en la segunda o tercera plana de los periódicos, atrapado en una campaña opacada por el ejército zapatista, por el Tratado de Libre Comercio, por la imagen de Camacho y sin rumbo ni apoyo por parte de su partido. Toda esta situación genera rumores y dudas como que Salinas había dejado de respaldar a Colosio o si iba a ser reemplazado por Camacho, y aunque el presidente intenta calmar las aguas con la frase "no se hagan bolas, el candidato es Colosio", la duda ya está sembrada. La campaña pierde fuerza, los mítines se vacían y la gente empieza a ver a Colosio como parte del mismo sistema que dicen querer cambiar, como si Colosio fuera simplemente una extensión o un títere de Salinas. Para Colosio este momento es clave, pues posiblemente se da cuenta de tres cosas. Uno, que la imagen del PRI está totalmente desgastada y al ser el candidato oficial, esto también lo ensucia a él. Dos, que no tiene el control total sobre su campaña ni sobre los mensajes que afectan su imagen. Y tres, que seguramente nada garantiza su candidatura. Si deja de ser útil al sistema, puede ser reemplazado en cualquier momento por alguien más popular que vaya a ganar más votos. Y por todas estas razones, Colosio decide actuar dando un discurso que muchos piensan le terminó costando la vida. El 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución Mexicana de la Ciudad de México y en el aniversario 65 del PRI, Colosio da un discurso que rompe con Salinas de Gortari y con el mismo PRI, lo cual se gana el corazón de la gente. Pero muchos dicen que también firma su sentencia de muerte. En este insólito discurso, en parte basado en Tengo un sueño de Martin Luther King, Colosio reconoce la existencia de los muchos Méxicos, desde el México campesino y rural hasta el México empresario y citadino, y desde el México vibrante y próspero hasta el México marginado y desesperado. Pero sobre todo reconoce y puede ver un México con hambre y sed de justicia, por lo que denuncia abiertamente el autoritarismo, la corrupción, el abuso del poder y el excesivo control que tiene su propio partido y presidente sobre el país. Todas y cada una de las personas a las que les queda el saco escuchan sus palabras con atención, incluyendo Camacho Solís y los Salinas. Este es el punto en que Colosio entiende que si continúa alineado al poder, simplemente no va a poder ganar las elecciones. En consecuencia, empieza a tomar distancia y a tratar de cambiar su discurso, con la intención de dejar claro que es alguien con visión propia y no otro de los candidatos impuestos por el PRI. Al día siguiente vemos en la serie que Colosio vuelve a ejercitarse con Salinas y hablan del discurso. El presidente entiende que el distanciamiento fue una jugada inteligente. No lo toma personal y sabe que Colosio está marcando territorio. Pero Salinas también le recuerda que lo que acaba de hacer le ha ganado la desconfianza de muchos miembros del partido que necesitará si gana las elecciones. Y ahora se ha quedado solo. E incluso puede ser que con algunos enemigos. En la serie, Colosio recibe frente a su portón una amenaza de muerte en forma de una corona de rosas. Como figura pública, sabe que este tipo de advertencias son comunes, así que no le da demasiada importancia y decide no preocupar a Diana Laura. Su discurso había incomodado a varios dentro del PRI, especialmente a quienes se beneficiaban del sistema. Pero Colosio sabía que esas personas no votarían por otro partido, así que siguió adelante con su mensaje. Gracias a su discurso y nuevas estrategias, sus mítines comienzan a llenarse de nuevo. La gente está entusiasmada y empiezan a creer en él como una verdadera opción de cambio. Eso es clave porque aunque la elección estuviera arreglada, como sugiere Salinas al menos en la serie, Colosio necesitaba una imagen de legitimidad para poder gobernar con credibilidad. Pero mientras pensaba en el futuro, la vida se reía, pues el destino tenía otros planes para nuestro candidato. Como parte de su gira de campaña, Colosio tiene programada una visita a Tijuana, en un barrio de bajos recursos llamado Lomas Taurinas. Este mitin es con mucha cercanía a la gente, pues Colosio decidió llevar una campaña presidencial lo más cerca de la gente posible, con la intención de que se vea cómo Colosio confía en el pueblo y cómo el pueblo confía en él. Además, Lomas Taurinas tiene una gran cantidad de votantes priistas que apoyan al partido y sus candidatos, lo que hace que Colosio se sienta confiado de mantener el nivel de seguridad al mínimo. El principal
encargado de la seguridad de Colosio es el coronel Domiro García del Estado Mayor Presidencial o EMP, quien es el que da la orden de reducir bastante las medidas de seguridad que se tomarán durante el mitin. Prácticamente solo contrata a un par de grupos civiles de seguridad afiliados al PRI llamados Tucán y Omega, compuestos principalmente por ex policías priistas. Colosio viaja desde La Paz hasta el aeropuerto de Tijuana y 42 minutos después llega a Lomas Taurinas. Al llegar al lugar, tanto él como su equipo se percatan de que la planeación del evento es un desastre de seguridad. Tienen que subir una empinada colina y miles de personas rodeándolos para poder llegar al lugar donde tiene que dar su discurso. Pero a Colosio no le importa. En su último discurso, Colosio habla sobre liderar un gobierno sensible y responsivo a las necesidades de las comunidades y los barrios como este, promoviendo economías enfocadas hacia ellos. Colosio baja del templete y, rodeado de su equipo de seguridad, empieza a caminar lentamente hacia la camioneta para salir de ahí. Para ese momento hay todavía más personas que cuando llegaron y las cosas comienzan a salirse de control. No pueden más que empujar poco a poco entre el tumulto sofocante. Colosio sigue abriéndose paso como puede. Está cerca de la salida, pero la muerte está más cerca. De un momento a otro, el cañón de un revólver Taurus calibre 38 reposa en su sien derecha y dispara. 2 balas lo impactan directamente, una en la cabeza y otra en el abdomen. Parece haber más pánico que oxígeno en el aire. La multitud se parte en 2. Unos agarran al posible culpable y otros intentan sacar a Colosio de ahí, si es que sigue con vida. La multitud enloquecida reprende a un joven de 24 años llamado Mario Aburto, quien intenta aminorar su culpabilidad acusando a otro hombre mayor de haber participado en el asesinato. Y este hombre mayor, llamado Vicente Mayoral, también es aprehendido por las masas confundidas. Aunque los 2 únicos arrestos capturados en cámara son los de ese hombre y Aburto, también cae una persona que intenta huir de la escena con la chaqueta ensangrentada, llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega. Cuando el MP mete a Aburto en una camioneta y empieza a irse, el miedo ya no es que Aburto huya, sino que el gobierno lo desaparezca, lo cambie o lo torture para que diga lo que quieran y volverlo un chivo expiatorio. David Rubí, un policía del Grupo Táctico Especial de Tijuana, que fue excluido de la seguridad pero se presentó al mitin de forma encubierta bajo órdenes del gobernador, teme esto también. Así que los detiene a punta de pistola hasta que se identifiquen y se sube a la camioneta con ellos para asegurarse que no se pierdan en el camino. Esto sucede en la serie y es completamente verídico. Así de profundo es el nivel de desconfianza y la intensidad de la paranoia que se vive en Lomas Taurinas y en México. Colosio llega al Hospital General de Tijuana. El personal médico y mediático ya lo espera. Para este punto, prácticamente todo México sabe lo que está pasando, a excepción de Diana Laura, quien llega al hospital pensando que Colosio había sido golpeado en la cabeza con un palo, porque eso fue lo único que se atrevieron a decirle sus escoltas. En las afueras del hospital, la gente prende veladoras, reza y varios se ofrecen como donadores de sangre si Colosio así lo llegase a necesitar. Sin embargo, al poco tiempo, Colosio sufre un paro cardiorrespiratorio irreversible. Luis Donaldo Colosio Murrieta es declarado muerto un 23 de marzo a las 7:45 de la noche. Los encargados de la campaña hacen llamadas a Salinas y a los dirigentes del PRI, entre ellos Ernesto Zedillo, el coordinador de la campaña de Colosio. Una de las doctoras que intentó salvarle la vida a Colosio notó algo extraño en el proceso, pero de eso hablaremos un poco después, así que manténlo en mente. Diana Laura se va a casa de una amiga, pero no a descansar, sino a prender la tele y seguir la noticia. Después de postergarlo un poco, un vocero comunica el deceso a los medios, seguido de un comunicado oficial del presidente Salinas. Todo está siendo reportado en vivo por el noticiero del legendario periodista Jacobo Zabludovsky, que tiene al país entero esperando con ansias cualquier actualización de este asesinato, cualquier pieza de información que haga que todo tenga sentido. Sin embargo, hasta la fecha, México sigue esperando. Un día después del asesinato y sin siquiera haber asignado a un fiscal especial para dirigir las indagaciones, el procurador general sale públicamente a decir que Aburto actuó solo. Estas declaraciones fueron un grave error, pues siembran la idea de que todo estuvo planeado y coreografiado desde el primer momento, pero no por un grupo aislado, sino por el mismo gobierno. Los procesos funerarios de Colosio son completamente públicos y cuando Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís llegan al funeral, los ciudadanos presentes los corren a gritos del lugar, lo que deja clara la desconfianza que existía de la misma gente hacia los hombres en el poder. Diana Laura entierra a su esposo en Magdalena de Quino 2 días después de su muerte, advirtiendo en su discurso que las ideas de Colosio siguen vivas y son inmunes a las balas, además de que sostiene que el asesinato de su esposo fue planeado desde el gobierno. El PRI, por su
parte, no tarda en elegir un candidato sustituto, pues las elecciones no se van a mover de día. Con base en la tradición, eligen a quien era coordinador de campaña de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien es ahora conocido como el último presidente del reinado del PRI. Las declaraciones del procurador no pueden ser tomadas como una verdad jurídica, así que las investigaciones oficialmente comienzan unos días después con la creación de una comisión especial encabezada por el jurista Miguel Montes García como fiscal del caso. Por su parte, Aburto es enviado al penal de máxima seguridad de Almoloya, junto con Vicente Mayoral, el hombre mayor a quien aprendieron, y su hijo Rodolfo. En un inicio, el fiscal Montes descarta la teoría del tirador solitario, sugiriendo que hubo una acción concertada para eliminar a Colosio, pero no sugiere que haya sido un segundo tirador, sino que personas del circuito cercano de Colosio, incluyendo el coronel Domiro, habrían ayudado a Aburto a llegar ahí, por lo que ordenan arrestos preventivos contra su equipo de seguridad. Sin embargo, poco después sale a la luz una libreta personal de Aburto que lo cambia todo. Este manuscrito es nombrado como el libro de actas y se trata de la libreta personal en donde Aburto plasmaba sus pensamientos, dibujos e intenciones de eliminar a Colosio. Pero hay algo más extraño aún en Aburto, y es que durante los interrogatorios ha estado haciendo recreaciones de los actos, en donde sus explicaciones siempre cambian y nunca tienen sentido. Según él, se presentó al mitin de Lomas Taurinas porque nunca había asistido a uno. Tenía curiosidad y llevaba su revólver solo para venderlo. En otros interrogatorios, Aburto niega todo. En ocasiones dice que sí fue, pero que solo disparó una vez, que fue un accidente causado por un tropiezo después de sacar el arma que le incomodaba en el pantalón, o que solo quería herirlo en el pie para castigarlo por tratar mal a la gente del mitin y así transmitir su filosofía pacifista. Por declaraciones como estas, los expertos lo clasifican como mitómano y megalómano. Esto hace que Montes dé marcha atrás a su conclusión para concluir que efectivamente se trató de un tirador solitario y posteriormente libera al resto de acusados. A Mario Aburto Martínez se le dicta una sentencia de 45 años de prisión por el homicidio calificado de Luis Donaldo Colosio Murrieta y por portación de arma de fuego sin licencia. Hay múltiples razones para sospechar que el asesinato de Colosio pudo haber protegido intereses oscuros. Sus promesas de reformar al PRI, combatir la corrupción y la impunidad y su posible desacuerdo con las reformas económicas y el Telecán podían incomodar tanto a políticos como a grupos criminales. Además, la investigación dejó vacíos que alimentan la desconfianza pública hacia la versión oficial. Así que hablaremos de algunos de los que dan pie a que el público dude de la veracidad de la versión oficial de los hechos. La primera teoría es la de los tres Aburtos. Desde el inicio circuló el rumor de que el Mario Aburto visto en Lomas Taurinas, el fotografiado en la Procuraduría y el que llegó al penal de máxima seguridad eran tres personas diferentes. Esto debido a que en cada una de las fotos se veía diferente. Sin embargo, esta teoría es fácil de descartar. Se trata del mismo Aburto en momentos diferentes, tras recibir una golpiza, horas después con la hinchazón bajando y días más tarde ya recuperado y con nuevo corte de pelo. No obstante, a partir de aquí las teorías se vuelven más complejas. La segunda situación sospechosa que rodea la muerte de Colosio son sus muertes colaterales. En la serie de Netflix hay un comandante de la policía de Tijuana llamado Federico Benítez. Ahí se nos muestra que investiga por su cuenta el asesinato de Colosio y al acercarse demasiado a la verdad, policías corruptos conspiran para eliminarlo. En la vida real, Benítez sí investigó el caso y sí fue eliminado meses después cerca de un aeropuerto, pero no hay pruebas de que estuviera ligado al caso. Durante ese tiempo, Benítez también había realizado arrestos importantes contra un poderoso cartel de Tijuana, entonces su fallecimiento pudo haber sido por tocar otro tipo de intereses. Y el segundo deceso fue el hombre que grabó el video más famoso del asesinato. Este hombre fue ejecutado 2 años después, pero no tenía ningún tipo de relación con la investigación, así que no se puede concluir nada. La tercera teoría es la del Caballero Águila. Se señala como un punto de controversia las conductas de Aburto en las primeras interrogaciones. Habla de un libro que publicó a la prensa internacional, exige la presencia de cámaras extranjeras y dice que el disparo fue un accidente. En resumen, solo divaga. Nada tiene sentido, ni es suficiente para llamarlo culpable, pero sí lo pinta como una persona muy extraña, lo cual más adelante alimentaría sus diagnósticos de mitómano. Sin embargo, otra lectura que la gente le dio fue la de la serie de Netflix, que implica que Aburto fue de alguna forma intervenido con una potente droga para hacerlo actuar de esta forma. La cuarta es la de los 2 calibres y esta tiene que ver con la doctora que trató de salvarle la vida a Colosio. Extraoficialmente, la doctora dijo que las 2 heridas de bala de Colosio le parecían de diferentes tamaños, por lo que era imposible un tirador. Esta teoría tiene pies porque no es una doctora cualquiera. Se trata de la doctora Patricia Aubanel, la legendaria cardióloga mexicana que le salvó la vida a la Madre Teresa. Sin embargo, por más reconocimiento que tenga en el campo de la cardiología, Aubanel no es forense, así que sus declaraciones se deben tomar con un grano de sal y lo más
más probable es que ella también se haya dado cuenta de eso, por lo que nunca las repitió oficialmente. La quinta teoría es la de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Muy seguido en las teorías de múltiples tiradores se habla del hombre de la chaqueta ensangrentada, Jorge Antonio Sánchez Ortega. Se cree que este hombre es el segundo tirador por dos razones, además de la chaqueta ensangrentada. Primero, dio positivo en la prueba de rodizonato, la cual se usa para detectar la presencia de rastros de pólvora o metales pesados como los que dejarían en las manos un arma después de ser disparada. Y segundo, a pesar de esto, este hombre fue liberado de la Procuraduría de Tijuana horas después, presuntamente sin haberlo interrogado, por lo menos. Sin embargo, estas dos cosas tienen explicación. Primero, las pruebas de rodizonato pueden dar falsos positivos a fumadores que utilizan ciertos tipos de encendedores, y da la casualidad de que Sánchez Ortega fumaba. Y segundo, su liberación express no es un misterio para el círculo interno. Sánchez Ortega era un agente secreto del CISEN, algo así como la CIA mexicana, que estaba ahí haciendo labor de seguridad para Colosio y se manchó la chaqueta ayudando a cargar al candidato después del disparo. 6 meses después del asesinato de Colosio, otro asesinato altamente público sucedió. José Francisco Ruiz Massieu, el entonces presidente del PRI, el mismo puesto que había ocupado Colosio años antes. Ruiz Massieu fue asesinado en las afueras de un hotel en la Ciudad de México, también por un asesino solitario. La diferencia es que este asesino inmediatamente confesó todo. Dijo que altos mandos del partido lo habían contratado para llevar a cabo la ejecución, y el exdiputado que nombró está desaparecido desde entonces, por lo que se asume que está muerto o prófugo de la ley. La teoría indica que tal vez se hizo una especie de limpieza, por decirlo de alguna forma, de las fichas dentro del partido que no querían obedecer a los intereses de la mayoría. Y Colosio fue una de esas piezas, pues para algunos, en su discurso frente al monumento a la revolución, dio a entender que ya no serviría a los intereses de los que habían gobernado por décadas este país. Pero recordemos que estas son algunas teorías no comprobadas. Aún así, me gustaría leerte en comentarios para saber de qué lado de la historia está la mayoría. Ya con todo este contexto podemos responder la pregunta: ¿por qué esta historia sigue resonando con muchos hasta hoy? Y más importante, ¿realmente Colosio hubiera sido el cambio que este país necesitaba? La indignación que causó la muerte de Colosio tiene mucho que ver con el contexto de la época, donde había un creciente rechazo al PRI. Había acusaciones de manipulación de votos, pérdida de candidaturas y protestas por la mala gestión en asuntos nacionales. O sea, muestras de hartazgo de la población hacia su gobierno. Y es justo en ese momento donde surge Colosio, un hombre que representaba lo contrario. Alguien que entendió los dolores del pueblo, que no tenía problema con admitir que su mismo partido había hecho mal, que podía conciliar y miraba a todos los Méxicos, y que por lo tanto se volvió símbolo de que las cosas podían cambiar para bien. Pero ¿realmente Colosio iba a hacer un cambio? Pues es muy difícil determinar qué hubiera pasado. Pero lo más probable es que, si bien hubiera habido algunas mejoras para cierta parte de la población, lo más probable es que en el gran esquema de las cosas, la realidad del país no hubiera cambiado tanto como se proyectaba. Lo vimos poco tiempo después con Vicente Fox. En el año 2000, México se vistió de blanco para ir a votar con la esperanza de que después de 70 años un nuevo político de un nuevo partido cambiara años de injusticias. Y aunque sí hubo mejoras como la alternancia política y estabilidad macroeconómica, para muchas personas el resultado no estuvo a la altura de la enorme esperanza que representaba. Con el tiempo incluso surgieron escándalos de corrupción que, cierto o no, terminaron por manchar la imagen del cambio que la gente esperaba. Pero con Colosio pasó algo diferente. Al morir siendo ese símbolo, lo que representaba en ese momento se totalizó. Solo la experiencia podría haber cambiado el significado de su figura, pero esa experiencia nunca llegó. Y así, con algo de tiempo, dejó de ser Colosio para convertirse en una especie de figura mitológica mesiánica. Y eso a mí me parece que es un síntoma de la realidad que vivimos. Magnificar a Colosio hasta convertirlo en ese mito es una respuesta a un México con hambre y sed de justicia del que él habló. Un país agraviado por la distorsión de la ley a manos de quienes deberían servirla. De mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o la arrogancia del gobierno. Y como esas condiciones siguen prácticamente iguales, el mito ha persistido hasta hoy. Colosio se volvió un tótem al que se regresa cada vez que la insatisfacción crece. Y cuando esto pasa, volveremos a mirar ese mito esperando que lo encarne una nueva persona. En las sociedades suele existir la fantasía de que llegará una figura capaz de arreglarlo todo. Es un mito que se repite una y otra vez en la historia, en los líderes y en las religiones. El mismo Jesús es uno de esos ejemplos. Es un deseo con raíces muy infantiles, parecido a cuando de niños esperábamos que papá llegara a resolverlo todo. Y está bien, esa idea reconforta creer que en algún momento alguien más vendrá a solucionar nuestros problemas. Pero quizás sea momento de dejar de depender de figuras mesiánicas. En primer lugar, porque si son personas mal
malintencionadas, puede ser peligroso depositarles toda nuestra fe. Y en segundo lugar, no existe la garantía de que una figura que solucione todo llegue, o que si llega, no termine decepcionándonos. Tal vez el verdadero espíritu de Colosio lo podamos encarnar como un colectivo, que no esperemos a que una persona llegue para cambiar las cosas, sino que todos juntos seamos ese cambio. No olvides hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en internet por solo $2.03 al mes. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final y tú y yo nos vemos en el próximo video.